Ya, entonces, ¿cómo hacer esto acá? Tendría que verlo acá. Ya, este es el día 11 si no me equivoco. Nos quedan este y dos más. Y cerramos el libro que teníamos que leer de Ward Farnsworth. No puedo creer que ya hemos cerrado. Eran 6 meses, pues 6 meses de leer. Qué locura. El capítulo de hoy día es la virtud. eh, y a mí me pareció, o sea, para empezar el texto me pareció un poco flojo y más bien vago, por lo que leí un par de textos más para complementarlo y fabriqué esta presentación. Eh, para empezar, voy a ser breve. Debo decir que la categoría virtud normalmente, cuando la he escuchado en grupos de estoicismo, la toman como si fuese una cosa, como yo tengo coraje, soy justo, como si fuera como un atributo del carácter, o más que un atributo del carácter, como si fuera una cosa que se tiene o no se tiene, ¿no? Y se desconoce cuál es su origen. Y el origen es virtud que tenemos nosotros, significa excelencia, porque viene del latín virtus, que se asimila con dignidad, honor y hombría, como de bien, tiene como un carácter cívico, la palabra virtus, viril, virtus. Y esta es la traducción de arete, griego, que en, en, que significa excelencia, pero que también tiene, me acuerdo, este texto que leí de Taff Brennan, abajo, al final está la bibliografía, señalaba que en griego arete era una categoría que se utilizaba eh, comúnmente, era una palabra que se utilizaba, que era muy común. Entonces, que al usarla Aristóteles y los estoicos no estaban inventando una categoría como nueva, sino más bien dándole una aplicación específica a una categoría muy, muy, muy común. Porque en breve existen cualquier cosa puede tener una virtud o ser excelente. La excelencia se le puede aplicar desde una planta hasta un animal, hasta una cosa, a una planta, un animal y a las personas. O sea, a todos los elementos. Un cuchillo puede ser excelente, también un caballo puede ser excelente, así como un árbol o una piedra, ¿no? Porque cumplen de algún modo tienen las características marcadas de aquella cosa que son y que les permite cumplir bien su función. No voy a extenderme demasiado, pero esto está vinculado o leído desde Aristóteles. Recordemos que están muy cerca en el tiempo, Zenón de Sitio y Aristóteles. De hecho, cuando eh, llega Aristóteles, o sea, Zenón a Atenas, se supone que llega el 312 a.C. Aristóteles se murió algo así como 10 años antes, o sea, es muy cerca en el tiempo. Bueno. Y Aristóteles tiene estas definiciones, las cuatro causas. No las vamos a ver, pero está la causa está la causa formal y la causa final. En, para hacerlo muy en breve, eh, la causa final tiene que ver con el destino o el telos, incluido en cada una de las cosas. Para qué se usa? Entonces hay una, por así decirlo, hay un propósito o función que cumple cada uno de los elementos. Por tanto, un cuchillo cumplirá la función de cortar. Entonces, desde esa propia función natural a la cosa, se puede desprender una excelencia. ¿Sí? Entonces, está vinculada esta excelencia con para qué está hecha su función, pero también cuál es su forma, y lo vamos a ver hoy día, su disposición, las características internas de la cosa. Bueno, en esta distinción entre acto y potencia. Bueno, o sea, eso. En breve, y disculpen si me enredé un poco, lo que quiero decir es que arete tiene que ver con la excelencia y ser tener las características típicas de lo mejor de ese tipo de eh, animal, cosa, persona, de ese ente del que estaríamos hablando. Ahora,
eh, como dije, esta categoría se utiliza, eh, pero el estoicismo le dará un giro. No solo habrá una excelencia como formal, el cuchillo que corta, sino habrá una excelencia en no solo el tipo de animal que somos. Y aquí, bueno, para hacerlo muy en Eh, breve, dime. Alfonso, disculpa interrumpirte, Sí, pero yo al menos veo una sola presentación que dice ah, virtud y ¿ve? no ha avanzado. Yo lo estoy No sé si moviendo. es así, Yo lo estoy y moviendo. en qué momento va a No, pasar no, no, no Ah, se buena, mueve, no se mira, yo lo mueve. estoy moviendo y no. ¿Y ahora? ¿Tampoco? ¿Alguien más veo? ¿Es problema No, mío? no, sí, ahí mismo dice, sí tienes razón. Opción, Solo se queda en virtud. tiridín, veamos ahora. Eh, yo ahí tan inspirado. Single, Se te escuchaba bien, pero la presentación estaba ahí como detenida. a ver. Ahí estoy mostrando la. Sí, Ahí sí ahí. se ve todo. Ya, Ahora, aprovechando el corte, ahí cambié. ¿También se ven los cambios o sigue en una sola? sigue en una sola. ¡Ah! Tan, tan, tan. Y dime, ¿en esta aplicación se graba de manera automática? No, no, yo lo estoy grabando con otra cosa. Pienso. ¿Estoy Vale, grabando? perdón. Sí, está grabando otra cosa. Que es una. A ver, y si. Bueno, son las. ¿Estás eh, compartiendo como pantalla o aplicación? dejar de transmitir. Y quizás. Pantalla individual, me dice. ¿Quieres que toda tu pantalla o a single window? Quizá toda la pantalla. Y ahí debería. ¿Y qué se ve? Ahí se ve toda la Toda pantalla. la pantalla. ¿Y ve que cambia? Tin, 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 tin. No, nos No, vemos nosotros. solo el Discord. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto? En toda la pantalla. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando vas a compartir la pantalla, te aparece aplicaciones y pantallas. Si seleccionas pantalla, vas a compartir toda la pantalla Así es. sin... A ver. Ya. Dice eh, una aplicación, claro. Es lo que había hecho antes. Pero selecciona pantallas, o sea, la pestaña pantallas, Sí, sí. y te va a salir Screen uno y le haces clic y Go Live. Eso había hecho. A ver, cambia. Cambia el... Ajá, ahora ya podemos ver todo tu pantalla y ahorita estamos viendo el LibreOffice. Sí, ahí se ve cómo cambió. ¿Estoy Sí, ahí se ve cambiando? cómo cambias. Ganamos. Sí, ¿Viste? Bueno, ahí está. Muchas gracias, chicos. Disculpen mi incapacidad humana. Pero ahí está. está bien, está Ah, bien. perdón. Entonces yo podría hacer esto. Y lo ven Sí, cambiar, ¿o ahora no? sí. Sí, Sí. Sí, todo bien. Bueno, ya pues, entonces nada, arete griego, ya, gracias chicos, disculpen la, la vuelta, pero arete virtud, ¿sí? Estamos en arete. Voy a resumir ahora para aprovechar el tiempo, ¿ah? Pero la, lo único que quiero señalar de esto es que la excelencia después de Sócrates tendrá que ver con una vida bien vivida. Ese es como lo máximo que uno puede apostar. Y dirá el amigo Aristóteles, lo que todos desean es la felicidad, la eudaimonía, que tiene que ver, sin extenderme, el dae, esta eudaimonía tiene que ver con eu, verdadero, y daemonía de daemon, que tiene que ver con este daemon, no sé si se acuerdan, cuando Sócrates hablaba consigo mismo y este era un espíritu, un demonio, como se traduce después, que le decía que no lo haga. Esa era ¿Qué te dice el daemon? Le preguntaba a los amigos. Que cuando yo quiero hacer algo, me pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Que no siga como mis pasiones, en el fondo, como que piensa bien. Y este Daemon tiene un carácter semidivino y es la razón por la cual después matan a Sócrates, que está hablando de nuevos dioses, ¿no?
Bueno, eudaimonía. Entonces, muy en resumen, lo que está diciendo es que este daemon, que es mi yo interior, este saber original, como mi, es la presencia de lo divino en mí, es la cualidad racional interna. Y si yo tengo un eudaimonía, tengo una verdadera relación con este espíritu, me he desarrollado en plena facultad, ¿no? Por eso se habla de un florecer. La traducción felicidad es muy caprichosa hoy en día. Pero eso. Entonces, lo que quiero decir es que una vida excelente tendrá que ver con llegar a vivir una vida completa. Zenón dice que esta eudaimonía, este florecer, se resume a vivir en armonía, en concordancia, lo vamos a ver después. Homologoumenos, dice. Y que esta vida en concordancia nos permitiría tener un fluir tranquilo del vivir. Que ahí está en Euroia Bio, en el fondo vivir de manera tranquila. Luego pasa el tiempo y Zenón no era un teórico muy marcado, y de hecho Crisipo es quien lo hace, y se le pregunta en vivir en armonía con qué, en concordancia con qué, esta homología. Y en Crisipo aparece esta en armonía con la naturaleza. Pero ambos se refieren, lo vamos a ver hoy día, a la misma cosa. ¿Por qué? Esta armonía o concordancia, correspondencia también se ha traducido, o consistencia con uno mismo, tiene que ver con esta facultad racional interna, pero que es solo una chispa de este gran fuego eterno, externo, que es el neuma, que carga con el logos, la razón cósmica. Entonces, en la medida en que yo vivo en armonía, en correspondencia, en homología conmigo mismo, debería yo, llevando a la razón interna mía a un estado de armonía, debería yo también estar llevando esta armonía con la naturaleza. Me desordené un poco porque hay harto que abordar y me confundí con el... Pero bueno, eso, principalmente. Y esto nos daría la eudaimonía, que es la felicidad o el florecer en la vida bien vivida. ¿Qué es la eudaimonía? En el Enquiridión 1.4 dice que es un estado donde están satisfechos todos los deseos, están evitados todo lo que se quiere evitar y hay ausencia de miedo y ansiedad. Se está contento y satisfecho con lo que se nos dio, de que se nos dio todo lo necesario para ser, en el fondo, ser nosotros mismos. Aterricemos esto. Si bien el objetivo es vivir un flujo tranquilo, en un flujo tranquilo del vivir, la pregunta es cómo llegar a eso. ¿Y cómo llegamos a eso? Mediante la excelencia de uno mismo. Como somos animales racionales y que florecen en un contexto social, el trabajo teórico que se hace desde Crisipo en adelante es ¿qué es esta cosa que es la virtud? Y hay un gran debate con los escépticos, con los cínicos y los epicúreos, de que se debaten esta idea de la excelencia. En el texto que leí es de Charpe, del 2003, si no me equivoco, y lo que él señala es que esta virtud es un saber técnico. Es decir, es un conocimiento teórico con el que yo comprendo el mundo, pero que es práctico al mismo tiempo. Como por ejemplo, la navegación. Dice, hay un conocimiento que uno tiene que tener de meteorología, por ejemplo, pero que se aplica en el momento de lanzarme al mar. Entonces, yo puedo leer el mundo, estas mareas y este cielo, y saber en la práctica si es que vale la pena arrojarme al mar a ir al otro puerto, o si es que es mejor quedarme ahí en puerto, en definitiva. Es un saber práctico que tiene un conocimiento teórico. ¿A qué quiero ir con esto? Es que se supone que la virtud es, dirá el estoicismo, el único bien, y que permitiría que
aquella persona que es sabia, o sea, que tiene virtud, sería sabia, llegaría como el objetivo de todos nosotros, y esta persona sabia sería el único rey, el mejor banquero, el mejor comediante, la mejor madre, el mejor padre, cuidaría de su casa, etc. Se supone que la virtud, es decir, el uso racional, de la excelencia racional personal que me permite conocer el mundo y llevarlo en la práctica, o sea, llevar en la práctica un acto bien hecho, permitiría que cualquiera, usando la razón, llevara al mejor puerto cualquier actividad que esté realizando. Bueno, Charpe, para seguir, lo que dice es que la virtud no es... no persigue ningún objeto en particular, sino que permitir que cualquiera de los objetivos que nosotros tengamos se hagan de la mejor manera. Y que el ejemplo que se da es que la idea de la persona virtuosa es que viva como un veterano, que no se sorprenda con las cosas que el mundo le ofrece y sepa qué hacer, como si hubiera vivido ya 1000 veces todos los eventos de su vida. Entonces, no le teme a la muerte, porque ya ha muerto muchas veces, por así decirlo. No le teme al fracaso de sus negocios o a la vergüenza, porque está acostumbrado a este tipo de cosas. No lo pilla desprevenido. Y aquí, de nuevo, tiene que ver con no solo la concordancia, sino como la coherencia que tengo yo con mi facultad racional, porque esta facultad racional es la misma, o en naturaleza, es la misma condición natural que tiene el cosmos. Es decir, yo acepto lo que es racional en mi cabeza, y al hacerlo me doy cuenta que aquello que está ocurriendo afuera también es racional. Y como es racional, no tiene sentido oponerse. Por tanto, somos libres de sufrimiento. Eso lo vemos hoy día. Espero no extenderme, pero aquí lo único que quiero señalar es que en azul, ¿qué es la virtud? La virtud es lo único bueno en el estoicismo. Recordemos esta división entre lo que es interno y lo que es interno y lo externo, lo efemin y lo euk efemin. Lo que es interno es únicamente lo bueno y lo malo. Lo que es externo es indiferente, tendrá valor dependiendo de la circunstancia, pero no es moralmente bueno ni moralmente malo, sino que son objetos que usamos de buena manera o de mala manera. Entonces, la virtud, como es una condición del carácter, es lo único bueno. ¿Cómo se adquiere? Haciendo un uso apropiado de las impresiones. Eso lo vimos en la entrada primera, los juicios. Epicteto dirá que también siguiendo a Zeus y siguiendo la naturaleza. Pero si se dan cuenta, estas tres condiciones de cómo se adquiere es lo que acabo de contarles. Haciendo un uso apropiado de mis impresiones, es decir, leyendo de manera correcta el mundo, lo que significa que estoy obedeciendo a la razón. En un momento lo vemos. Pero no dejarnos caer dejarnos engañar, ni por engaños externos ni internos. Seguir a Zeus, que tiene que ver con Dios, el destino, y siguiendo la naturaleza, lo material, lo real. Dijimos que es una excelencia. ¿Excelencia de qué? De la progeiresis, que creo que es el tema más importante que no aparece en este capítulo y que deberíamos explorar. ¿Qué es la progeiresis? Una disposición constante o coherente. Lo que habíamos dicho antes, este estado, esta diathesis, que está en correspondencia, o homólogo, no puedo decirlo, pero homólogo un mene, ¿no? Ahora, ¿qué es el arete? Son disposiciones o características de la progeiresis, lo que dijimos, el carácter moral, que desarrolladas permiten tomar decisiones fundamentadas, no dejarse engañar y perseguir lo correcto. Como dice Julianas, hacer lo correcto por las razones correctas, sin conflicto interno. ¿Por qué hacer lo correcto?
porque tiene un carácter práctico, lo que dijimos al principio, es una tecné. Por las razones correctas, o sea, es una episteme, un conocimiento, y sin conflicto interno. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la razón interna, estamos actuando con correspondencia. Ahora, lo que nosotros conocemos como las 4 virtudes, esto de la sabiduría práctica, la templanza, la justicia y el coraje, son simples, y es el argumento de Charpe, son simples ámbitos de aplicación de esta sabiduría, o esta virtud, que es lo mismo. Sabiduría práctica, claro, la phronesis, que es la sabiduría práctica, es sinónimo de virtud. Vamos a explorar, y que esta es la categoría que no aparece en el texto hoy día, que es la projairesis. La projairesis también es llamada voluntad racional, intención, will, carácter moral, elección moral usa moral choice, usa Anthony Long. Pero en otras palabras, o sea, en muy poco, este pro tiene que ver con hacia adelante y se refiere con una elección. Entonces, la projairesis, si somos estrictos, es como aquello donde podemos elegir, pero que es propio, o sea, es una facultad. Dirá Tad Brennan, del 2015, dirá: la projairesis es la totalidad de las disposiciones para dar o negar el asentimiento a cualquier impresión. Esto está aquí. Este mapa yo ya lo había presentado otros días atrás, pero permite ordenar estos pasos que uno tiene desde el evento hasta el juicio de la experiencia. No sé, me imagino que se acordarán, pero solo para resumir, en el primer momento aquí está el evento del cual nos produce una impresión que es recibida por la projairesis, si se acuerdan. La projairesis es la totalidad de las disposiciones para dar, y aquí es atender a las impresiones. Entonces, mi projairesis está recibiendo las impresiones que el mundo me entrega. O sea, ¡pum! A esas impresiones yo puedo verificar si es que son verdaderas, falsas o inciertas. Y una vez hecho eso, yo le otorgo o niego mi asentimiento. La projairesis, como dijimos, es el espacio voluntario. Alfonso, Dime. me da la impresión que de nuevo se genera un problema con la pantalla porque al menos yo ahora estoy viendo como el Firefox, el explorador. Tan, tan, tan. No sé si soy el único. Yo sí lo puedo ver bien. A ver, A ver, quizás sea yo. ¿seré yo, señor? Puedo ser. ¿Y ahora? Tin, tin, tin. Es solo el... Joven Epicuro, ¿tú puedes ver la pantalla que está moviéndose ahora? Tin, tin, tin. Sí, yo lo puedo ver bien. Ya, lo siento, Darío, te lo he enviado después. Pero en el fondo es el mapa de el asentimiento, nada más. Y lo estoy repasando un poco innecesariamente. Pero lo que quiero aquí señalar es que porque es importante, porque en la medida en que la projairesis, mi capacidad de recibir impresiones y luego decidir otorgar o negar el asentimiento, en un estado supremo, por así decirlo, desarrollado, me permitiría discernir qué es verdadero y qué es falso de las impresiones que estoy recibiendo. Y por tanto, tendría yo juicios correctos. Esa es la hipótesis central del estoicismo. Por tanto, esta experiencia que yo tendría siempre sería de eupacé, o sea, son de pasiones verdaderas o correctas. El goce, el ser precavido y... precavido, goce, y había otra más, en general. Lo que aquí quiero señalar es añadir es que en la medida en que esta projairesis, que es lo único que es mío, acepta o niega ciertas impresiones, va conformando estos juicios que temporalmente alteran mi disposición. Y esta disposición interna, el estoicismo es muy fisicalista, habla de cuerpos,
y habla de nuestra psique, que es aire caliente que está dentro de nosotros, que es neuma, otra cosa que neuma. Su disposición o morfología, por así decirlo, se ve alterada. Y esta alteración, por ejemplo, cuando yo me enojo, voy a tener una experiencia de enojo porque el aire que está dentro de mí se ve alterado y me va a hacer mirar el mundo, es decir, va a modificar mi capacidad de recibir impresiones y negar o otorgar este asentimiento a las impresiones que yo vengo, pero ya no desde la razón, sino desde el enojo. Por eso es importante mantener, como dirá, aparece en Epicteto y en Marco Aurelio, por así decirlo, pulcra, limpia, sin mácula, nuestra progairesis, libres, porque es la única manera de mantenernos con emociones positivas, y no solo eso, sino que nos permitiría, que es la tercera facultad de la progairesis, continuar elaborando planes y acciones coherentes, apropiados. Vamos a volver ahora. Y aquí está, es la progairesis, la facultad de entender las impresiones, dar o negar el sentimiento y elegir e intencionar los resultados de las acciones. Así, una progairesis excelente atenderá correctamente a las impresiones, otorgará su sentimiento, lo negará de manera apropiada y elegirá resultados o acciones positivos o correctos. Nos vamos a saltar todo esto por efectos de tiempo. Aquí. Lo que hay un pequeño debate que el texto de Farnsworth no trabaja. Bueno, no tiene por qué hacerlo porque hay una introducción, pero creo que es importante. El texto de Farnsworth pertenece a esta corriente que defenderá Long. Esto lo dice el mismo Tad Brennan. Como dijimos, este homologómenos, que tiene que ver con la coherencia, pero también la constancia, el Long dirá que la virtud es una consistencia racional, que el carácter, la facultad de comando que tiene el alma, que tiene cierto carácter, que tenga una consistencia. De modo que la facultad racional de una persona se concibe de forma consistente, no cambiante. De modo que vive, por así decirlo, en una línea perfecta, constante. Brennan dice que esto no es necesario, que lo que está aquí ocultando Long, y de paso tomo esta crítica y se la atribuyo a Farnsworth, que está interiorizando el tema de la coherencia que es la virtud. Brennan insiste de que la virtud, como es racional y que como hay una correspondencia entre adentro y afuera, esta armonía, esta concordancia, no tiene que ver únicamente con el interior, sino más bien con el exterior. Es decir, como el alma es racional o es por naturaleza racional y en su mejor estado está en correspondencia con el mundo, lo que uno en verdad está haciendo es estar en correspondencia con el logos externo. De paso, claramente tenemos correspondencia interna, pero no es el objetivo último de la virtud. Y aquí uno de los grandes, creo, errores del texto de hoy día. Como pareciera como que todo proviene desde adentro. Y yo diría, con Tad Brennan, que no. Lo que nosotros estamos haciendo es ser uno con el universo. Por supuesto estamos hablando de estoicismo tradicional, o clásico. De los tradicionales se suman a ese barco, pero esto tiene que ver con una dimensión radicalmente cosmológica. Eso. De modo que las disposiciones de un humano virtuoso, como dijimos, la disposición a que esta facultad, este ordenamiento de cómo son estos aires, aire caliente interno, que me permite dar mi asentimiento de forma correcta o no, de forma virtuosa, estará en correspondencia tanto con la naturaleza humana como con la naturaleza cósmica. Eso. Para cerrar, como dijimos antes, la virtud normalmente se lee como 4
que es sabiduría práctica, templanza, coraje y justicia. Pero tanto el texto de Charpe como el de Tad Brennan insisten en que este conocimiento práctico no son objetos en sí. O sea, no es que yo vaya a tener más templanza o más coraje, sino que si es algo, es el uso apropiado de la razón, lo que me permite tener impresiones, o sea, distinguir correctamente las impresiones, dar mi asentimiento correctamente e intencionar mis objetivos de manera correcta. Y que estas 4 virtudes platónicas, en el fondo, no son otra cosa que ámbitos de la acción. Es decir, por ejemplo, la justicia tiene que ver con el ámbito de la distribución de las cosas externas según su valor. Pero esta distribución de forma apropiada simplemente no es, como digo, no es un atributo en sí, sino que como la razón se aplica en la distribución de las cosas, eso se llama justicia. Como la razón apropiada, ¿cómo se relaciona la razón apropiada con respecto a los obstáculos? Bueno, con coraje. Pero no es que haya una cosa llamada coraje, sino que es un ámbito es uno de los ámbitos donde la experiencia humana se realiza. Entonces van a haber asuntos con la distribución de los bienes, va a haber mi relación con los obstáculos a ser superados o resistidos, ese es el coraje. Va a haber un ámbito en el que yo me relaciono con los impulsos propios, el motivo a la acción, y tiene que ver eso con la templanza. Y la sabiduría primera, o sea, que las resume todas juntas, es las acciones racionales apropiadas de la selección de los preferibles y los dispreferibles, que no es otra cosa que formas de fronesis. ¿Por qué digo esto? Y creo que este es el ejemplo más evidente. Que si bien normalmente se nombran 4, en la práctica, aquí, bueno, no los voy a contar, pero esta es una página y había una segunda página. Yo me acuerdo que eran algo así como 24 o 25, donde si bien uno puede reunir estas virtudes en 4, en verdad son un montón. Por ejemplo, sociabilidad en el tema de las distribuciones, que es justicia, equality in social discourse, es decir, ser apropiado en los momentos públicos. Pero también, bueno, aquí no está, pero por ejemplo la lectura como física también es una virtud, la física, el leer el mundo. Estaba la meteorología como un ejemplo de virtud. ¿Por qué? Porque estamos leyendo de forma apropiada el mundo y sabiendo reaccionar a él de forma correcta. Estos son los 3 textos que leí para hoy día. Y si... bueno, eso. Si puedo decir una sola cosa, es que la virtud tiene que ver con la facultad racional. Y que hay múltiples, bueno, vale la pena aquí detenerme en algo, es una excelencia de tu disposición natural. No voy a extenderme, pero para los estoicos todos los elementos de la naturaleza son corporales y que existen estos 2 principios, el activo y el pasivo, que ordenan los 4 elementos típicos: agua, tierra, fuego y aire. El agua y la tierra serían elementos pasivos y el aire y el fuego serían elementos activos que cargarían, cuando se unen en la neuma, cargarían con el logos. Esto es una explicación fisicalista que ahora no tiene sentido, pero que permite como comprender por qué lo decían los estoicos y que se referían con disposición. El ejemplo que da Tad Brennan es que la campana tiene un tenor, las cosas tienen tenor, el cuchillo tiene un tenor o como una consistencia, y que hay un debate interno en el estoicismo medio en el que si es que esta neuma, está la cualidad divina que está en todos los elementos, interviene al sonar la campana, por ejemplo,
interviene el neuma a la campana, haciéndola sonar como es, o determinándola desde arriba, o dado que la campana tiene cierta disposición interna, lo que habíamos dicho al principio, la causa formal en Aristóteles, vendría el neuma y dada la disposición interna, se expresaría de una u otra manera, dependiendo de la cualidad interna de esta disposición. Lo dije en enredado, pero lo que quiero decir es que cada uno de los elementos de la existencia tiene una disposición interna que se relaciona con este neuma, llevándola a ser aquella cosa que es. Entonces, cuando las cosas, como el cuchillo, tiene filo, es porque su condición interna, junto con el carácter neumático, neumático es como una rueda, pero del neuma, lo lleva a ser aquella cosa que es. Pero las plantas también tendrían una condición interna, una disposición, que el estoicismo llama physis. Los animales irracionales tendrían psique y nosotros tendríamos logos. ¿Por qué me di esta vuelta que parece como inútil? Lo que quiero decir es que como nosotros tenemos una progeiresis, que es nuestra disposición interna, cualquier cosa que nos ocurra tendrá que ver con esa disposición de nuestra facultad racional. Entonces, la manera en que vemos el mundo tiene que ver con la disposición propia. La manera en que reaccionamos al mundo tiene que ver con la disposición. De modo que, y a mí es lo que yo saqué de los textos que preparé para esta sesión, que cuando yo me enojo, yo altero mi disposición, yo altero mi progeiresis. Por tanto, cualquier cosa que yo perciba, estará condicionada por esta disposición interna que ahora ha cambiado a raíz del enojo, o la tristeza, o la lujuria, o lo que sea. Entonces, por eso es tan importante la virtud, que es el uso racional de nuestra progeiresis. Es el único ámbito libre. Bueno, podría continuar, pero eso es todo lo que quería decir para el día de hoy día. Eso. Acá y eso. Me alargué un poco, chicos, mis disculpas. Pero es que la virtud es el tema del estoicismo, el tema central. Tengo una suerte de resumen del resumen del resumen. No sé si la puedo compartir. Todo tuyo. ¿Sí? Dale, a ver, vamos a ver si a mí me funciona esto de compartir las pantallas. Viste, te va a funcionar. Uh-huh. ¿No? Sí se ve, creo. Qué bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo funciona? Lo malo es que aquí, a diferencia del otro lado, tengo que moverme de pantalla. Sí, pero sí se movió. Ya. Bueno, sí, el libro, como lo mencionas, este capítulo pareciera bastante más sencillo que los previos, ¿no? Incluso empiezan indicando que, o sea, las razones por las cuales lo colocan allí, me parece, ¿no? Es como que si hubieran querido que sepamos todas las demás cosas para poder aterrizar en esto. Pero bueno, al inicio mencionan esta idea y la quise colocar también, ¿no? Que es la virtud, es el resultado de un uso certero de la razón. La razón es el don distintivo que diferencia a la humanidad del resto de animales, por lo que el propósito de la vida debe encontrarse allí, ¿no? Claro, sí, este es el elemento que distingue a la humanidad de todos los demás seres vivos, animales, mamíferos en el planeta. Algo habrá, ¿no? Algo habrá de especial en ello y tendríamos que apuntar a ese elemento en especial, ¿no? Por eso que menciona que el propósito de nuestra vida como humanos pueda que esté allí y sería importante revisarlo. Entonces aquí solo algunas ideas también, ¿no? Como que la virtud es esta sabiduría, ¿no? Pero no es una sabiduría cualquiera, o sea, no es una acumulación de conocimientos nada más, sino el conocer el valor de las cosas, el conocer el valor y el buen uso de todo aquello que nos rodea, ¿no? Entonces es un tanto saber
como saber ser, como saber hacer, saber conocer todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y el ser humano, o sea, la naturaleza humana está justamente llamada a esa virtud, ¿no? De este conocimiento real de las cosas, de este conocimiento certero de lo que nos rodea, no es ajeno a nosotros por nuestra naturaleza, ¿no? Es lo que ya mencionó Alfonso, el único bien para los estoicos, ¿no? A diferencia de otras corrientes que lo mencionan como uno de los bienes mayores, ¿no? Para ellos no es un bien mayor, es el único que existe. Tiene un fin en sí misma, o sea, no es la sabiduría o no es la virtud, el camino necesariamente para llegar a algo, ¿no? Porque ella misma es lo único que está bien. Entonces, es un fin para nosotros, ¿no? Y algo que también me resultó especialmente particular, ¿no? Es que esa virtud y actuar en virtud, conocer, ¿no? Cómo funcionan las cosas y actuar en coherencia a ello, ¿no? No te garantiza necesariamente obtener un beneficio, ¿no? O sea, no podemos pretender el actuar de forma virtuosa para conseguir algo, puesto que la virtud es un fin en sí misma, ¿no? Pero sí te va a permitir entender por qué se deben hacer ciertas cosas, por qué debemos actuar de cierta manera, por qué debemos tener el conocimiento de algunas situaciones, ¿sí? Un segundito, por favor. Perdón, la interrupción. Bueno, y eso, ¿no? Entonces, porque es lo que vimos también hace algún tiempo, ¿no? El hecho de actuar correctamente no implica que vas a obtener ganancias, ¿no? O sea, simplemente son cosas que van a ir pasando tal vez, pero tú vas a estar preparado para todo ello que puede llegar. Y bueno, algunas de las citas que me parecieron también interesantes en cuanto al capítulo. La primera que dice la virtud no es otra cosa que la recta razón, ¿no? O sea, lo igualan por completo, ¿no? Esta cualidad, característica propia de los seres humanos, ¿no? La recta razón, la sabiduría. El único bien es la virtud, sin ella no existe ningún otro, ¿no? Ya que hemos hablado de lo que está bien, lo que no está bien y lo que es indiferente para nosotros, ¿no? Lo que se logra entender a partir de asentir correctamente. Entonces, para Séneca es esto, ¿no? O sea, lo único bueno, el único bien es esta virtud. Porque sin ella no podemos saber, además es bueno, malo o indiferente para nosotros, ¿no? Es justamente en la mejor parte que tenemos los seres humanos, que es nuestra parte racional, ¿no? Que nos distingue efectivamente de los demás seres de este planeta. Luego, una persona debe acostumbrarse, esta cita me pareció muy curiosa, ¿no? Debe acostumbrarse a pensar solo en aquellas cosas en las que si alguien pregunta de repente en qué estás pensando, él podría responder esto y aquello francamente y sin dudarlo. Me resultó curiosa en la cita porque a mí me hace pensar en esta coherencia que debemos tener, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, bueno, lo tomo como un ejemplo en realidad, ¿no? Si te preguntan algo, ¿en qué estás pensando? Ah, estoy pensando en tal cosa. Y esa transparencia, esa claridad con la que podrías decir las cosas, con la que puedes actuar, ¿no? Implica que hay coherencia, ¿no? Entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo, lo que estás mostrando, lo que sientes. Entonces, esa coherencia permite hablar de una manera, de un ser virtuoso, ¿no? Y por último, también dice, si la virtud promete buena fortuna, paz mental y felicidad, que es algo que todos los seres humanos quisiéramos, ¿no? Ciertamente también el progreso hacia la virtud es progreso hacia cada una de estas cosas, ¿no? Porque pueden llegar después de, ¿no? También no pueden llegar, puede que no tengamos necesariamente buena fortuna, pero incluso en esas situaciones que pueden resultar aparentemente negativas para nosotros, podemos seguir desarrollando nuestro ser virtuoso, ¿no? Es la parte tal vez un poco más complicada. Y bueno, también los subtítulos que se mencionaban en el capítulo, pues habla de esto, ¿no? La honestidad,
la consistencia, el amor, la interdependencia y servicio, y es lo que me permite a mí entender que esta virtud como una cualidad exclusiva de nuestro razonamiento nos permite actuar de manera virtuosa también. O sea, no es solo que se queda en nuestra cabeza como un conocimiento teórico, que ya lo mencionó también Alfonso, sino que se hace vida, se hace práctica, y en el contacto justamente con los demás seres humanos, con las sociedades de las que formamos parte, ¿no? Y por eso que decidí, bueno, cerrar esta pequeña reflexión con esta cita, ¿no? Que habla justamente de algo que se le ha criticado mucho al estoicismo, es esta impasibilidad, ¿no? Frente a todo lo demás, ¿no? Y él nos dice, no debería ser insensible como una estatua, ¿no? O sea, nadie te dice que no sientas nada sobre lo que ocurre, ¿no? El tema es cómo lo haces, ¿no? Debo preocuparme por mis relaciones, tanto naturales como adquiridas, como hombre piadoso, como hijo, hermano, padre, ciudadano, ¿no? Entonces, esta actitud virtuosa, esta sabiduría te va a permitir tomar buenas decisiones en todos los ámbitos y en todos los roles en los que tú te vas a desarrollar, ¿no? Porque finalmente estamos llamados a eso, ¿sí? A alcanzar una felicidad, a alcanzar una tranquilidad, a entender la felicidad como un estado de ánimo en el que tienes paz, tienes orden, ¿no es cierto? No es que acumulas cosas, no es que estás saltando de emociones de un momento a otro, pero no lo haces solo, ¿no? No lo haces solo, lo haces a través del contacto con los demás y poniendo a servicio de los demás también esto que tú vas aprendiendo. Bueno, no quiero agregar nada más tampoco porque ha sido bastante claro la presentación anterior. Y es eso, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Y sí, qué bueno que destacas el punto último, en el fondo. Esto de la razón o un carácter virtuoso nos empujaría a cumplir nuestro rol en el mundo, en el fondo, a hacer el bien. Como esto yo lo decía al principio, esto de que en el estoicismo existe un orden global donde cada uno tiene un lugar en el mundo y podemos colaborar con este bien que traería que es interno a este cosmos, que es orgánico, vivo y racional. Entonces, si es que uno va desde la razón, se daría cuenta que existe este orden y que cada una de las partículas y pequeños elementos en esto tiene una función y un rol que cumplir. Y claro, ahí uno escogería se daría cuenta que soy hija, madre, amiga, etcétera, y cumpliría mis roles apropiadamente. Sí. Bueno, abrimos el micrófono. Darío, Picuro, Ariel. Joven. Suyo. ¿Cómo hiciste eso? Oye, Darío, Tú, ¿cómo levantas la mano? No sé cómo funciona. Ya, lo levantemos. busqué como emoticono, así que Ah, sí, sí. Quizá levantemos cualquier emoticón, ¿no? Quizá. Por sí, orden, porque cualquier cosa que señale las ganas de eso. conversar. Señal, ahí, cualquiera. Yo, Ya. yo ando mucho de lo que venía diciendo recién. Yo creo que en el estoicismo me da mucho la impresión que existe mucho lo que es la observación del mundo real. Entonces yo creo que hubo una conclusión muy clara de que la vida misma iba hacia una ordenación, una organización desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces siento que cuando se habla que la virtud es como eh, hacer, buscar exactamente, creo que una de las pocas cosas que hacía bien aquí Warfare era decir que debemos funcionar faithfully, es como confiadamente, no, es como con fe, a la larga, como una parte de un todo. Yo creo que ahí hay una hay un punto muy importante en hacer como reconocimiento que actuar moralmente bien es
como cumplir nuestra función natural, incluso se podría decir hasta biológica. Porque es que yo creo que hay una observación muy práctica acerca de que hacer lo contrario siempre lleva a cosas negativas, a cosas que tarde o temprano van a ser más malas que buenas, pese a que en algún momento en particular se puedan ver como buenas. Y en particular, yo creo que el actuar mal, ser malvado básicamente, es que no permite la vida en sociedad. Y eso a la larga explica por qué si queremos actuar conforme a la naturaleza, y la naturaleza humana es social, debemos comportarnos bien, porque si no, no podemos vivir en sociedad. Y es una conclusión bastante importante, porque es efectivamente en el momento en el cual nosotros podemos decirle a otro, digamos que no está metido en esto, decir, oye, es que hay que actuar bien. Y eso es una conclusión muy grande en el relativismo moral que hemos caído actualmente. Es una conclusión necesaria hoy en día. Yo había levantado una sandía. Como hay un texto que me gustaría que leyéramos, que es de Anscombe, si siempre lo cito, de 1958, si no me equivoco, que se llama Filosofía Moral Moderna. Y apunta justamente ese asunto que estamos explorando ahora. Es como existe de algún modo una naturaleza en la que es necesario colaborar porque si no, no funcionamos. Y a raíz de esa como promesa de la virtud correspondiente con un mundo ordenado, etc., hay cierta obligación. Anscombe dirá que esta obligación estaba presente en Aristóteles, yo diría, con ese argumento, y está presente en la oikeiosis estoica, o sea, la razón nos obliga a hacer el bien, por lo justo lo que dices tú, pero Anscombe lo llama un biologicismo metafísico. Ella dice que en la medida en que nosotros, en nuestro cuerpo biológico, el animal que somos viene con esta condición de zoon politikon, de algún modo es una lectura de un todo orgánico compuesto que solo funciona cuando está en armonía. Ya, Anscombe dirá, amigo, eso es una propuesta metafísica. ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos este edificio entero porque carga con un sesgo metafísico, que es en el fondo, en el estoicismo en específico es el logos, en Aristóteles, con quien dialoga Anscombe, es el telos, esta definición formal que tiene, esta causa formal. Y ella dice, no, hay dos alternativas, dice ella. Uno, reconocer que existe un biologicismo metafísico y asumirlo, porque ¿por qué no? Ella en específico, ella es cristiana. O sea, dice, retornemos a Dios. Legítimo. Yo digo, muy bien, Anscombe, aguante. Volver a Dios, ¿por qué no? Pero, dice ella también, si no quieres retornar a Dios, todavía podemos retornar a hacer el bien sin esta obligación de Dios, pero desde la justicia. Porque más allá de que sea una obligación, porque está en nuestra naturaleza vivir de forma justa, podemos comprobar materialmente de que solo se vive bien en condiciones de justicia. O sea, hay una cualidad de organización, no necesariamente armónica, metafísica, aquí no hay ningún telos, ningún logos, etc. Pero sí en sociedades donde hay justicia la gente florece. Y a raíz de eso deberíamos retornar, ella lo hace desde Aristóteles, pero este argumento como que cae también hacia el estoicismo moderno, deberíamos retornar a esta idea de un telos, pero que no tenga una carga metafísica, sino más bien naturalista en un sentido científico. Dicho al revés, si uno quiere quedarse con la justificación divina, dale. Y creo que el estoicismo puede hacerlo, que es la versión tradicional.
Pero si no, todavía se puede hacer. O sea, porque eso, uno solo florece en condiciones de justicia. O lo que uno quiere son condiciones de justicia para su propia nación. Bueno, la verdad no tengo ni idea de cómo poner emojis. Creo que no tengo la opción, ya lo busqué. Dale nomás. Pero bueno, eh, con esto último respecto a que la virtud es una consecuencia de la razón, que la virtud es una actividad racional y que la razón es aquello que nos distingue de otros seres, pues, bueno, Alfonso había comentado que los animales tienen psique y nosotros tenemos logos, ¿no? Entonces esta cuestión de que hay que actuar conforme a la naturaleza. Cuando hablamos de estos puntos que comenté, me pregunto si no entonces parecería más un relativismo en el sentido de que si lo que nos distingue de los seres humanos es la razón y la virtud es una actividad racional, por lo tanto, la razón sería una característica únicamente y exclusiva del ser humano. Entonces, la virtud, la moral, la ética, al estar mediadas por la razón, dirigidas por la razón, entonces serían algo exclusivo del ser humano, ya no sería parte de la naturaleza. E incluso en la mañana me preguntaba si cuando en el estoicismo se dice que hay que actuar conforme a la naturaleza, que es el bien, de alguna u otra forma se está moralizando a la naturaleza. O sea, incluso es paradójico porque nunca se le llama a la naturaleza como mala, no como ella misma, pero casualmente ella misma es condición de ser buena. Eso es, no sé si me expliqué bien. Yo creo que entendí. Eh, si lo dijéramos en una sola pregunta, es como, eh, está en el estoicismo esta característica de la naturaleza, de ser buena, y cómo se explica de que esta naturaleza también sea racional, siendo que la razón es una cosa eminentemente humana, ¿cierto? Sí, más hacia lo segundo. Ah, ya. Eh, ya. Se supone que, como dije al Pero principio... Dale. creo que Darío había levantado la mano. Ah, dale. Vos dale, Darío. Quizás me voy a dejar hablar, Alfonso, así después nos corrige a los dos. De hecho, yo quería comentar este punto porque en una parte también hace aquí Wolfgang Wood dice la característica que nos diferencia de los animales. Yo creo que eso ya está harto pasado de moda, el hacer una división tan tácita entre nuestra racionalidad y la racionalidad de los animales. Porque yo creo que sobre todo los simios ya tienen que estar, yo estoy bastante seguro que tienen un nivel de abstracción bastante claro ya actualmente. Y además, esto hace que nos olvidemos de otras partes de la naturaleza, por ejemplo, del, del mundo vegetal. Yo creo que si hay una parte de la naturaleza que obra así con una virtuosidad clarísima, que es de seguir tu naturaleza así sin cuestionarte nada, el mundo vegetal nos da pero una lección enorme. Eh, Florece en situaciones imposibles casi, después de un incendio, está ahí la naturaleza siguiendo, creciendo, sí, pese a todas las excusas que se podría dar, sigue cumpliendo su función sin darle demasiada vuelta al asunto. Yo creo que nosotros, respecto a este tema de la razón como una cualidad netamente humana, tenemos que, más que nada, decir que nosotros tenemos mayor capacidad nomás. O sea, yo creo que, vuelvo a decir, no es tan tácito entre animales racionales y no racionales. Em, yo digo, mira, lo que yo me acuerdo de la física estoica es que existen dos principios, que es el activo y el pasivo. El pasivo es lo material, y que reacciona a los mandatos de lo activo. Lo material
son los dos elementos más sólidos, por así decirlo, que es el agua y la tierra. Y lo activo está compuesto por estos dos grandes elementos unificados, que es el aire y el fuego, que conforman el neuma. Este neuma, como digo, es lo que está presente en todos los elementos. La piedra tiene neuma, yo tengo neuma, todos los cuerpos. El estoicismo es fisicalista y piensa que solo existen cuerpos, y que los cuerpos, cuya definición es los cuerpos son cuerpos en tanto afectan otros cuerpos. Entonces, el alma sería un cuerpo porque se ve afectada, se ve afectada por los elementos exteriores. Lo que quiero decir es que este neuma cargaría con el logos, con la razón universal. Es esta lógica, no es una fuerza, sino que es como una regla coordinadora de todos los elementos, que hace que cada uno de esos elementos sea aquella cosa que es. Entonces, claro, uno podría decir, y que es racional, si ese es el gran punto. Es racional. Entonces por eso uno puede descifrar de la naturaleza como propiedades matemáticas. Por eso por eso hay gente incluso ahora que dice que la lógica es un lenguaje con el que está construida la realidad. Hay gente que piensa que la lógica como ciencia es objetiva, ¿no? Como que la realidad está constituida en esos términos. La cosa es que este neuma está presente en todos los elementos, hace que cada una de las cosas sea a sí misma, y es racional, quiere el bien. El caso es que los elementos menores que no tienen racionalidad reaccionan sin ¿cómo decirlo? Reaccionan de forma instintiva, son mecánicamente afectados por este neuma, se les determina su destino. Claramente los perros, los animales superiores, las orcas, etc. Hoy en día se ha demostrado que tienen cierto uso de racionalidad y que pueden explicarse, no sé si explicarse cosas, pero comunicarse ideas complejas, hacer cantos, transmitir canciones de generación en generación, sin duda. Y hay, creo que de nuevo estamos como hablando de un estoicismo clásico, que en el fondo es una lectura filológica, y evidencia moderna, y que habría que hacer el puente a ver si es que todavía aquellas cosas del neuma tienen sentido. O sea, para mí esto es arqueología de las ideas. Y como digo, una explicación que se da es que Zeus nos habría dado la razón a nosotros como hijos predilectos de Zeus, haciéndonos, por así decirlo, semidioses. Esto lo dice Epicteto. He escuchado otras veces donde, a raíz de que tenemos razón, somos señores y gobernantes sobre las cosas, los elementos menores. Por tanto, hay que cuidarlos y somos responsables de ellos, etcétera, etcétera. Pero al tener uso de razón, que es lo que quiero decir, nosotros tenemos la facultad de atender a las impresiones. Lo que los animales simplemente reaccionan, nosotros podemos discernir si esta es una impresión correcta o es falsa. Incluso dialogar sobre estas impresiones. Y eso sí nos haría únicos, cosa que los animales no podrían hacer. Pero al ser nuestra, nosotros no, si bien es perfectible la razón, no viene perfecta. Por tanto, cometemos errores. Y ahí viene el tema de la libertad. Por eso es un compatibilismo. Hay un determinismo radical, pero al mismo tiempo somos libres de tomar elecciones. Si no, no podríamos. En un mundo sobredeterminado no seríamos libres porque tampoco habría responsabilidad. Estaría todo preestablecido de antemano. Y aquí hay un tema, quizás me estoy dando una vuelta muy larga, pero una de las preguntas será si es que, por ejemplo, el error, las pasiones.
¿Son externas a la razón o son una razón que se traiciona a sí misma? Es un debate enorme que está en este texto de las pasiones en la Stoa. Y en definitiva, lo que yo puedo sacar de eso es que nuestra facultad racional, al ser libre, puede caer en errores. Y se hace creer a sí misma que hay cosas que son verdaderas y las sigue como si fueran verdaderas. Y ese es el gran problema de tener la facultad del uso de la razón. Y que por eso mismo tenemos que perfeccionarla. Y por eso caemos, por eso caemos en errores. Entonces sí, en potencia tenemos la capacidad de ser racionales, pero no todos lo somos. El mundo es racional, pero como no es libre, no puede escoger hacer uso de la razón, sino que reacciona a los mandatos del neuma, del logos que está inscrito en este fuego aéreo. Eso. Estoy súper desordenado hoy día, me disculpa. Bueno, más o menos que solucionado. Creo que estaría bueno que dedicamos unas sesiones exclusivas al tema de la virtud. No sé, me parece trascendental. Sin embargo, en la mañana vi unos memes, que soy Diego, no sé que Alfonso está en contra de los memes, pero me gustaría como dialogar un poco sobre ellos. Es justamente sobre la virtud. Entiendo que que tu condición física, tu condición de salud, no necesariamente tiene que intervenir en tu virtud o en tu capacidad para actuar conforme a la naturaleza o actuar virtuosamente y todas estas cuestiones, ¿no? Pero me parece que esa es una visión, es entendible, lo público digo, muy clásica y tradicionalista del estoicismo y la virtud, porque se sigue pensando en la virtud como algo estrictamente cognitivo. O sea, no sé, ustedes podrán tener otras perspectivas respecto a esto. Sin embargo, me parece que hoy en día, si bien en muchas ocasiones nuestro estado físico no tiene por qué interferir en nuestra capacidad para actuar virtuosamente, también es muy cierto que en otras ocasiones habrá una incapacidad para actuar virtuosamente por distintas causas orgánicas. No sé, digo, en el meme hablaba sobre la faringitis, pero podemos hablar de una enfermedad terminal un poco más peligrosa como el cáncer. El que tú tengas cáncer no es condición necesaria para que no actúes virtuosamente. Aún se puede, hay como una ventana de libertad, un espacio en el que puedes ejercer tu virtud. Sin embargo, no creo que en todos los casos la condición orgánica sea irrelevante para actuar virtuosamente. O sea, me parece que hay algunos en los que de verdad está la influencia que va a intervenir en nuestra capacidad. Incluso hoy, en una de las conferencias que mandé hoy, creo que la primera, el señor hablaba de que bueno, no sé, así lo concibían los estoicos, que no eran materialistas, sino eran corporalistas. O sea, que lo que trataban era más bien el cuerpo, no un mundo más. Su materialismo es muy diferente del que se plantea siglos después. Entonces, los estoicos, al ser corporalistas, tendrían que aceptar que hay condiciones en las que verdaderamente actuar virtuosamente será complicado. Y hablando del video también que mandé ayer de El pensamiento en llamas, este chico que habla del suicidio, pues reflexionaba sobre Séneca. Entonces, de acuerdo a sus reflexiones, sus perspectivas, comentaba que Séneca en algunas cuestiones afirmaba que la vida era tan, no era inviable, sino tan aplastante que el suicidio sería una postura válida. Y creo que es en las últimas cartas a Lucilio, si no mal recuerdo, en la que le toca este tema sobre el suicidio. Entonces, de alguna forma, la vida siendo algo muy valioso en el estoicismo y no verse como una salida fácil, muy entre comillas, pues estaría aceptando que efectivamente hay condiciones corporales que
influirían en tu actuar virtuosamente. No sé, o sea, yo creo que sí. Yo creo que sí hay casos en los que de verdad es muy complicado, por no decir imposible, actuar virtuosamente. Claro que hay sus excepciones, ¿no? O sea, como lo comenté. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿La virtud es algo ajeno a los estados físicos del cuerpo o es algo que se construye con el cuerpo? Pero creo que termino aquí. Creo que Darío había levantado la mano. O no sé si Estefanía, no sé quién había levantado primero. Dale, Estefanía, nomás, dale, dale. Solo, no sé, por ejemplo, ¿qué situación podría ser que un ser humano no pueda actuar con virtud? ¿Qué condición se te ocurre? Porque yo estoy tratando de que se me ocurra una y no sé. O sea, ¿qué podría ser tan grave que diga no puedes actuar virtuosamente y vas a hacer las cosas mal? Como que en qué has pensado, por ejemplo. Por ejemplo, eso que comentaba Alfonso de la progenesis, que nuestra capacidad para leer el mundo en perspectiva relacional, me parece que, no más bien me parece, más bien, hay condiciones orgánicas necesarias para que uno pueda leer el mundo correctamente. Un ejemplo bastante sencillo es que en la depresión hay algo que se conoce como la triada cognitiva de la depresión. Son tres características que tiene una persona con depresión. ¿Cuáles son? Una mala perspectiva de sí mismo, una mala perspectiva del mundo y más bien una perspectiva irracional, creo que es la palabra correcta, y una perspectiva irracional sobre el futuro. Entonces, claro, o sea, la depresión es un trastorno multifactorial y en la gran mayoría de las ocasiones, la misma psicología se acepta que es debido por una lectura irracional del mundo. Sin embargo, en muchas otras hay factores orgánicos que interfieren en la capacidad de la persona para que... Tres condiciones donde él dejaba de ser sabio, o ella dejaba de ser sabia, pero no. Y solo me acuerdo de uno que era el más evidente, era alcohol. Si estaba ebrio, dejaba de ser sabio. Claro, él llegaría, o ella llegaría a ser estar alcoholizada, no voluntariamente por una falta de sabiduría, o sea, nunca arriesgaría su propia virtud, ¿no? Pero al estar alcoholizado, uno ya no puede administrarse racionalmente, por tanto ya no podrías ser virtuoso, por tanto dejarías de ser sabio. Pero me acuerdo que había otro, y aquí me, pienso que era la vejez, porque habían condiciones corporales donde uno ya no podía tener un uso completo de sus facultades racionales. Esto lo digo también porque el Marco Aurelio, es como el libro 4, si no me equivoco, donde dice que es tan importante actuar bien ahora, porque vamos a hacer, antes de morir, vamos a perder el uso de la capacidad racional y vamos a ser viejos, al ser viejos. Y que por tanto es aún menos el tiempo que tenemos disponible para vivir, si es que llegamos a vivir hasta tan viejos. Eh, ¿Por qué digo esto? Había una tercera que no me acuerdo, pero ¿por qué señalo esto de la vejez y el alcohol? Porque cuando se tiene una enfermedad de vejez, de deterioro como neurológico, cuando estás alcoholizado y no puedes hacer uso completo de tus facultades, eres como los niños. Los niños no tienen un desarrollo pleno de sus capacidades de uso racional en el estoicismo. Sin duda hoy en día será todo, es mucho más flexible y es más un continuo, podemos conversar sobre eso. Pero a lo que quiero ir acá es que sí hay condiciones corporales de la materia que harán imposible llegar a una razón virtuosa, o sea, para empezar. Segundo, pienso que el estoicismo si bien es corporalista, sí divide el cuerpo, ¿no? Aquí yo ya estoy como arriesgándome, la verdad no tengo muy claro esto, pero pienso que al ser un intelectualismo moral, lo moral ocurre en la progairesis, en la voluntad, en la capacidad de tomar elecciones, es decir, hacer un uso racional apropiado de las representaciones, de los elementos que hay exteriores y a qué cosa vale la pena perseguir. Y esos son procesos de la razón. Pero sí debo señalar que
en el estoicismo sí el cuerpo, me acuerdo que dividían el cuerpo en tres, estaba alma, cuerpo y progairesis. Este Marco Aurelio también lo hace, dice que somos carne y nervios, somos aire y somos progairesis, que es o hegemonicón, parece que él lo llama, que se usa de forma indistinta en Epicteto, por lo menos. En Marco Aurelio me he encontrado que también lo usa de forma indistinta. El cuerpo sería el lugar donde se ocurren el deseo y el rechazo. Es decir, el impulso a perseguir alguna cosa y el impulso a huir de una cosa. En el alma, en el aire, ocurren las emociones y es el lugar donde se originan las emociones. Las pasé. Y que ninguna de esas soy yo, sino que yo soy mi progairesis. Ahora, esto podría parecernos como el alma de la máquina, ¿no? Esta división de que hay un alma y un cuerpo. Hasta donde yo entiendo, el estoicismo no hace tal división, aunque estén separadas. Hay un monismo en general. Si bien podemos numerar elementos, cuerpo, alma y progairesis, entiendo que funcionan en conjunto, porque todos son cuerpo. Entonces no creo que haya esta distinción tan garrafal entre una cosa es cuerpo, otra cosa es alma o razón. Por lo mismo, pienso que desde el cuerpo, como produce deseos, sí nos provee impresiones. El hambre aparece mucho en Séneca. El hambre nos provee de impresiones. Y si tenemos hambre, será mucho más difícil ser racional. Si estamos muy cansados, si tenemos sueño, nuestra capacidad de tomar decisiones ordenadas, hacer un uso apropiado de las impresiones, también va a decrecer. Yo no creo que el estoicismo, por lo menos el clásico, bueno, moderno tampoco, haga esta división tan dura. Lo que sí pienso es que reconocen que si bien somos una totalidad, donde radica mi capacidad de elección, que es la progairesis, el lugar donde somos libres, es justamente allí donde tomamos decisiones. O sea, yo soy cuerpo, soy cuerpo, o sea, carne y nervios, soy aire y soy progairesis, pero la única cosa que sí soy efectivamente es la progairesis. Así soy Marco Aurelio. Eso. Creo que va a hablar Darío. No, ya pasó completamente el momento. Y lo dijeron ya de forma diferente. Sí, es que yo lo comentaba principalmente porque una vez en el que me acuerdo que hice un comentario, el comentario que una persona con trastorno límite de la personalidad definitivamente no iba a poder actuar virtuosamente. No había, claro, no puedo decir todos los casos, no habrá uno en el que se pueda, claro que habrá algunos, sin duda alguna. Sin embargo, en la gran mayoría, en el común denominador, el pedirle actuar virtuosamente a una persona con trastorno límite de la personalidad es sin sentido. Incluso si le hablas de la virtud de estoicismo esquizofrénico, quizás terminen por generar alguna alucinación. Por ejemplo, en el meme, en el primer Chimps, el de Marco Aurelio comenta: una enfermedad crónica estomacal no puede dañar mi progairesis. Hace 2 semanas tuve un debate con un profesor justamente por una causa orgánica en la microbiota de la depresión. Él me comentaba que no podía tener esa causa. Entonces ya una serie de artículos, charla. Entonces, no sé, en este caso sí que una enfermedad crónica, justamente el nombre crónica, podría influir completamente en la progénesis de alguna persona. Principalmente lo que señalas a la cabeza es esta triada cognitiva de la depresión, que es la única enfermedad, el único trastorno con el que yo estoy completamente seguro e informado
de que la microbiota juega un papel fundamental. Entonces, esa era la pregunta, ¿no? Si había alguna otra postura respecto a una corporalidad de la virtud. Pero como lo comentas, incluso Séneca, pues habla de ello. Ya ni siquiera tenemos que traernos los estudios más modernos, sino que ya desde el estoicismo antiguo podemos encontrar algunos esbozos. Sí, o sea, voy a levantar la mano. Y yo diría que nuestra capacidad, como es todo cuerpo, o cuerpo, no es cuerpo físico, pero todos son cuerpos interactuando. Yo sí diría que nuestra progeiresis en tanto cuerpo sí tiene una disposición, que es la categoría de la semana, tiene una disposición dada por sus elementos, y si usamos términos técnicos, clásicos, por su distribución de fuego, aire, agua y el otro. No sé cuál dije, pero los tres, tierra. Y yo podría apostar, si hacemos como un traslape artificialísimo, de que algo de esa tierra tendrá que ver con la vitamina D. ¿Por qué no? O sea, si esto ya es jugar a ser desprolijos totalmente. Pero sin duda, yo sí creo que estas creencias que dices tú del depresivo tienen un componente fisicalista que harán que nuestra voluntad, nuestra capacidad de tomar decisiones esté velada y que no pueda ser resuelta, y creo que es súper importante señalar, no pueda ser resuelta por mera articulación del intelectualismo moral, en el fondo, de revelarle a aquella persona lo verdadero. Si alguien me dice, Alfonso, y digamos que estoy con depresión, Alfonso, tienes una visión pesimista de ti mismo, yo diría, no, es realista. Una visión pesimista del mundo, yo diría, no, yo veo el mundo como un desastre. O un pesimista del futuro. No, lo estoy viendo tal como es y el futuro es agrio. Será terrible. Pero quizás, por supuesto, le estoy dando asentimiento a estas impresiones, que yo soy una mierda, que el mundo es una mierda y que el futuro va a ser una mierda, a raíz de mi condición de depresivo, por supuesto. Y es por eso mismo que, cerrando, el estoicismo no es una psicología. No puede serlo. O, y si es que vamos a tomarla como tal, tiene que ser auxiliar a ciencia moderna establecida. O sea, yo no. Si mi hijo estuviera en depresión o tuviera un cuadro de depresión aguda, o sea, no tiene sentido que lea filosofía. Quizás eventualmente le va a servir. Pero lo que hay que hacer es intervenir su cuerpo, su conducta y sus ideas. Pero no solo las ideas. Eso. Sí. Una consulta. ¿Por qué creen que Warren Farwood evitó profundizar teóricamente en este tema? Porque es muy confuso, porque es difícil de explicar, porque se quedó igual más que nada en una descripción Porque, de la virtud y lo positivo de la virtud. porque un texto introductorio. Personalmente, porque es un problema filosófico y lo que él está haciendo es una introducción. En fin, yo no creo que haya que exigirle tanto a los textos. Eh, eso. Y como todo texto introductorio, está intentando hacer un brochazo grueso. Eh, Eso, o sea, si bien señala esto de la razón, eh, tam- lo usa de forma un poco como desprolija. Eh, pero está bien, yo creo que está bien.
Em, a mí lo que me problema de esto de la virtud es si es que, o sea, siguiendo el texto, si es que para adquirirla tengamos que hacer un uso apropiado de las representaciones. Yo digo, ah, ya, buena. Si yo me entreno en un uso apropiado de las representaciones, buena, entreno mi facultad racional para tomar decisiones, vamos ganando. Ahí no, todavía no hay ninguna restricción. Después me dice estar en concordancia, en cooperación, en consistencia, pero también homología, en el fondo armonía, con Zeus, que es el logos. Yo digo, ya, está bien, hay una razón, pero en ese salto hay un componente divino. Y cuando hay un componente divino, ahí yo me siento. Siempre como que ahí me detengo, digo, puta, está bueno, pero ¿qué pasa si no creo que haya un componente divino? Tiene que haber, es la razón, está la razón fundamentada en esta razón divina. Tiene que haber providencia para que haya virtud. Y teóricamente, hasta donde me he encontrado, la solución que da, la única solución que da es Anscombe, que dice que sí, pero tenemos que redefinir la virtud y centrarla en una razón práctica. Que es esta razón que nos permite hacer un uso apropiado de las cosas disponibles, un uso sabio, como dijimos antes con el tema de la justicia, pero que carece de un telos o un sustento más grande. Y que este sustento más grande tendría que ser dado por nosotros mismos. Y ahí es donde, por ejemplo, agarra este autor McIntyre con Tras la virtud, donde siguiendo el camino dice que el objetivo último, el telos, serían propuestas culturales. Y ahí es donde saca la virtud que proviene de las tradiciones. El punto es que lo que quiero cerrar es que me complica a mí la categoría, porque entiendo lo nuclear que es que exista un ordenamiento bueno, justo y providencial, pero en el cual yo no creo. Y quizá todavía estoy corto con esto de la razón práctica. Pero eso, quería, antes de... O sea, Darío, es tu turno, pero sí dejaría la pregunta rebotando por lo menos. Es como, si es tan necesario y si es que debemos ser cuasi religiosos para creer en la virtud todavía. Creo que Diego había levantado la mano primero, así que dale nomás. Sí, es que lo pongo por el chat. Y por ejemplo, esto que comentas, Alfonso, igual no tenemos que extendernos mucho para que Darío participe y respetar el tiempo de la sesión. Cuando hablas de que tendríamos que redefinir nosotros estos conceptos de providencia, creo que se relaciona con la pregunta que había hecho en primera instancia, que ¿no parecería entonces que es algo netamente humano y que el ser humano es el que determinará esta virtud? Y es que lo pregunto porque desde hace rato me sonó como a este discurso de Protágoras, de discurso relativista. Yo sé que al decir que el estoicismo relativista es un sacrilegio, no sé, quizás por el tiempo en el que estamos abordando me suena eso, pero bueno, con eso lo dejo. O sea, ¿no sería entonces al final una cuestión relativista? Por el hecho de que el ser humano es el que la está definiendo, porque, no sé, o sea, si el ser humano es el que la define, de acuerdo a sí, y de acuerdo a lo que él entiende, bueno, sí es que es relativista, pero si el ser humano solo se encarga de leer a la naturaleza, de entenderla, y ahora sí hace una definición, bueno, entonces sí que sería necesario esa providencia, pero como dices, pues quizás no existe, entonces hay como una contradicción.
No sé si por honor del tiempo dejo la pregunta y que Darío hable. No tengo ningún problema. Sí, me dejó pensando lo que Todo tuyo. decís, Diego. Sí. Es que el hecho de que la aplicación de la virtud tiene que ser autocrítica, por así decirlo. No, no podemos pensar que van a haber un par de reglas así generales en las cuales podamos aplicar así sin pensarlo. Yo creo que parte de ser racional es estar siempre estar pensando lo que se hace y estar cuestionando si estoy pensando bien, estoy argumentando correctamente o estoy dejando caerme en algún vicio. O sea, sobre todo yo creo que hay un vicio en pensar que lo que se lleva haciendo es lo correcto, que básicamente es ser como tradicionalista o conservador. No, pues, uno constantemente tiene que estar viendo que si la humanidad funciona orgánicamente, que tiene una forma hasta cierto punto de ser vivo, que es algo que va cambiando y en virtud de ese cambio hay que estar analizando y actuando en función a ese cambio. Por eso, cuando se señalaba de que la virtud tiene una componente que es teórica, pero una componente práctica también, en la componente teórica es donde estamos pensando exactamente qué hacer. O sea, no es tan fácil, como comentaba, no, no creo que se pueda aplicar eh, a ciegas. Lo que sí, ya, iba a comentar respecto a este capítulo, creo que evalúa demasiado alto el tema de la honestidad. O sea, para mí no está a la par de los otros puntos que comenta. Sobre todo con la consistencia, que a mí creo que ahí explica algo bastante más profundo, que básicamente no estarse continuamente uno contradiciendo con uno mismo. Creo que en ese evaluar tan alto la honestidad, se nota cierta influencia cristiana, sobre todo yo lo veo por ese lado. En algún momento creo que tuvimos esta discusión con Alfonso en el chat y yo tenía la opinión contraria. Alfonso decía que básicamente el sabio estoico no mentiría nunca, jamás, bajo ninguna condición. Y en ese momento la pregunta era, ¿sería correcto, por ejemplo, mentir si hay un amigo que se está escondiendo en mi casa y lo llegan a buscar, no sé, la policía, para seguramente matarlo? Yo en un caso ahí, tratando de ser virtuoso, mentiría todos los días de la semana, porque a- pese a que ser mentir sea en sí malo, es que lo otro, lo que evalúo yo más alto es la vida de mi amigo. Y no creo que hay todos los males que pueda llevar esa mentira no llegan a compararse a la vida de un ser humano y mucho más importante si es un amigo mío. Em, ya, con respecto al texto que habla de la coherencia y la honestidad, yo pienso que el texto peca de la misma caída que defendía Tad Brennan, eh, que en la que estaba cayendo Anthony Long, al decir que uno tendría que ser coherente con uno mismo siempre, como siempre tener una sola línea. Tad Brennan decía, oye, hasta los hombres malvados tienen una sola línea. Son coherentes consigo mismos. ¿Eso los hace virtuosos? No, decía él. Si es que vamos a ser coherentes con uno mismo, esta coherencia tiene que estar bien fundamentada. Es un punto que quería subrayar. La coherencia interna y esta honestidad no es cualquier honestidad. Porque si es que alguien me pregunta ¿qué opinas tú? Y yo soy honesto, le digo, bueno, pienso que eres un estúpido. No tiene sentido. Estoy siendo honesto al comunicar un error porque tal persona no tiene por qué ser una estúpida. Y aún así pensarlo de otra persona es una contradicción porque estoy oponiéndome a otra persona que no tiene... Bueno, eso. Esta coherencia no es con tus propias elecciones, sino que es una coherencia con la razón. Porque si estás coherente con la razón, si la otra persona me pregunta ¿cómo estás? Yo le diría, bien, ¿qué piensas de mí? Que eres una persona como todos nosotros. No pienso que sea más estúpido que el siguiente, porque todos lo somos, ¿no? Bueno, eso. Sobre si el sabio mentiría, creo que ahí de nuevo estamos
preguntando sobre la utilidad de los efectos de las acciones, un cálculo utilitarista, y no centrándonos en el carácter de sabio o en el fondo el fundamento de la ética de la virtud, cuáles son las características de la persona que toma acciones. ¿Significa que eso está mal? No. Significa que estamos abriéndonos a que la ética es un objeto más grande, que hay asuntos que la ética de la virtud no va a poder responder y que ha de ser respondida con otras estructuras. Y que esto es justamente lo que defendía Martha Nussbaum en un texto que se llama Ética de la virtud, una categoría complicada. Decía que, sin alargarme, que la ética de la virtud en el fondo era un espacio bastante vago y difícil, porque habían 4 categorías, no los voy a explicar, pero que en el fondo cada una de esas estaba haciendo un diálogo con o la ética de la utilitarista o con la deontología, de una u otra manera, y también por ahí estaban los humianos, que tienen que ver con las emociones y el vínculo para fundamentar el bien. No voy a entrar, pero la conclusión de ella sí vale la pena ser subrayada, de que uno debería entender la ética de la virtud como un complemento. Uno debería no pensarla como un edificio independiente, sino que podríamos rellenar los errores y faltas de o la ética de utilitarista o la deontología desde la ética de la virtud y viceversa. Entonces, claro, ¿el sabio debería mentir? Buena pregunta. Démosle una vuelta. Por ejemplo, desde el utilitarismo, el sabio claramente mentiría por el cálculo que estás haciendo tú. Desde la deontología, y bueno, no, porque el valor que tendría que defender, etc. Es un debate. Lo que quiero señalar es que la ética es un objeto interesante y que no tenemos por qué zanjarlo tan duro y que, bueno, es un área de interés. Sobre lo que estaba, me alargué, disculpen chicos, pero creo que valía la pena la explicación. Y sobre lo que estaba diciendo Diego, hay un texto que estoy leyendo, que me cae mal, pero parte de lo que tenemos que hacer, es de Schaffer Landau. Está arriba en el coso, en la biblioteca. El texto se llama Whatever Happened to Good and Evil, que es lo que pasó con el bien y el mal. Este es un realista y a mí no me gusta, pero es una de las posiciones que defienden que llama el objetivismo moral, de que las moral claims, el tal cosa es buena, tal cosa es mala, cargan con el poder ser verdaderas, falsas o inciertas. Dicho de otra manera, de que existen realmente los objetos morales. Y que estos son buenos o malos independiente del tiempo, del observador, de la cultura, de las culturas, de la historia, incluso si no hay personas, si todos morimos, esto va a ser malo y esto va a ser bueno. Para mí esto es una posición archidebatible, ultra conservadora, pero que él ordena diciendo que los utilitaristas creen en esto. ¿Por qué? Porque claro, el utilitarismo tiene esta lectura de que sí hay una mayor felicidad y una menor felicidad con cada una de las acciones, por tanto sí es exterior a las personas, superior hay un estándar externo a la subjetividad. Pero no solo ellos, sino también Aristóteles en la ética de la virtud. Sí hay un bien. Entonces sí habrían objetos morales. Es como, y también Kant. Ahí yo creo que el cabro está realmente reflexionando fuera del recipiente. Porque hasta donde yo entiendo, Kant no hablaría de que estos son objetos morales externos, no puede, porque no se puede conocer la cosa en sí, sino que caería en la otra categoría de o eres un moral objectivist, un objetivista moral, o eres un escéptico. Este edificio, por lo que lo estoy contando, es el ordenamiento típico de los gringos que estudian metaética. Pero que todavía no me he encontrado como un esquema que se le oponga con fuerza. Se usa como un ordenamiento, pero yo no creo que sea correcto.
pero es lo que hay hasta el momento. Bueno, eso. Respondiendo a lo que tú decías, Epicuro, claro, los objetivistas morales, otra de las soluciones que dan, otra de las preguntas que tienen que resolver es, bueno, si es que existen los hechos morales, ¿cuál es el fundamento de esos hechos morales? Y claro, alguien dirá Dios, otros dirán el logos, otros dirán la naturaleza, etcétera, que son hechos objetivos externos a nosotros. Y la otra vertiente, donde se hablan de los escépticos, hay una plétora de posibilidades. Están los nihilistas que no creen en nada, están los que creen que cualquier cosa que... cualquier moral claim que hagamos está estrictamente inscrita en un contexto cultural, por tanto, el bien y el mal son sujetos, son objetos culturales, no son objetos materiales o objetivos. Y otros que dirán que la moralidad y los objetos morales son definidos por cada quien. Bueno, eso, el esquema. Yo creo que el estoicismo tradicional apuesta a que hay objetos morales. Y si tuviera que arriesgarlo en mi ignorancia actual, yo creo que el estoicismo moderno tendría que establecer que los objetos morales son culturalmente determinados, como hace el amigo McIntyre. ¿Echa abajo el edificio moral? No. Yo creo que no es necesario que sean objetos morales externos al sujeto, transversales a la historia y a las culturas, como para poder existir. Tenemos que nombrar el bien y el mal como objetos externos, no lo creo. Hasta el momento, quizás dame unos 5 años, 10 años, quizás estoy equivocado. Pero eso, se lo recomiendo el texto. Schaffer Landau. ¿Estás muteado, Darío? Llegó. No sé, quizás lo íbamos a dejar hasta aquí en función de la hora, porque ya yo creo que tratamos los temas principales. De seguir ahora, a mí ya me quedan los comentarios ya secundarios. Lo que sí, por hacer un último comentario, nomás, me acordó mucho al mito de Prometeo y de cómo se crean los seres humanos. Ahí se dice que en realidad el ser humano está bastante desprovisto y por eso mismo Prometeo le da el fuego para que tengan algo con lo cual defenderse en este mundo. Y el problema es cómo lo empiezan a usar. Por eso yo creo que si uno se intenta basar en la naturaleza, uno no llega tan lejos a las conclusiones correctas, en el sentido de estamos provistos de esta herramienta, tenemos que tratar de usarla lo mejor que podamos. Y no es tan alejado no estamos como haciendo abstracciones muy complejas, estamos como observando casi. Sí, tienes razón, deberíamos dejarlo hasta aquí. Pero aprovechando el espacio, yo diría que el amigo Lawrence Becker, por ejemplo, sí señala que vivir de acuerdo a la naturaleza no significa otra cosa que la razón práctica. O sea, todavía insisten que sí se puede ser virtuoso, o sea, el estoicismo existe, moderno existe, y él dice, lo llama el following the facts. Si tienes la información, la mayor información disponible para las cosas, y tomas una decisión racional en base a la información disponible, existe la acción apropiada. Debería existir la acción apropiada. Quizá como ideal, límite, pero no es que el mundo sea un caos. O, por otra parte, no es que la razón sea incapaz de ordenar si tienes la información disponible. El problema es que no tenemos la información disponible o pensamos de forma desordenada. Bueno, ese es el Lawrence Becker y su propuesta para un estoicismo moderno. Así que sí, de que se puede, se puede. Debería poderse, por lo menos. Eso.
Ya pues, llegamos a la hora. Palabras al cierre. ¿Alguien quiere decir algo? No, solo resaltar eso último que has dicho, ¿no? O sea, está en nuestras posibilidades actuar de la manera más adecuada posible. Sabemos que no podemos ser tajantes en el sentido de que si hay alguna condición particular que limita esta posibilidad, vamos a ser obcecados, ¿no? Y sino al contrario, más bien el estoicismo siempre apunta a actuar en virtud, ¿no? No a que aprendamos sus principios de memoria, sino que los ejecutemos en nuestro día a día. Entonces, si es que yo sé que hay alguna condición en mí que no está ayudando, pues busco la forma de, ¿no? O espero tener a mi alrededor personas que me ayuden justamente en ese sentido. Entonces, no es algo que ajeno a nosotros, ¿no? Como seres humanos pensantes, creo yo. Mm. Eh, Eso. Gracias, Estefanía. Y sí, tienes razón. O sea, en el fondo, no estaríamos estudiando estoicismo si es que no pensáramos que es posible mejorar de algún modo. Pero sí. Eh, Eso, chicos. Yo les agradezco que hayan estado acá. Eh, la virtud es un tema enorme, enorme, y disculpen lo desordenado, igual hoy día mi disposición hoy día estaba un poco complicada, así que les agradezco la paciencia y qué bueno que hayan asistido. Estamos cerrando este libro, así que eso, gracias por venir, Alfonso, Darío. sería mucho si subierais la diapositiva. Creo que particularmente en tus diagramas estaban bastante buenos, como para poder pegarle una repasadita puntual y no tener que estar ahí parando el video en YouTube. Lo van a tirar al WhatsApp, al abierto, al club de lectura. Ya pues. Ya pues, gracias, chicos, cerramos acá. Un gusto. Un gusto. Estén muy bien. Buena semana. Ustedes igual. Nos vemos en 2 semanas más. Chaito. Chao, chicos. Chao, Estefanía. Nos vemos. Chao, Juan Epicuro.